Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Dolores Álvarez, a nombre de la presidencia de la Comisión de Educación de la Red Nacional de CPCs del Sistema Nacional Anticorrupción. Les quiero dar la más cordial de las bienvenidas, comentarles que el objetivo de este curso es pues que al finalizar ustedes tengan como participantes la capacidad de diseñar, implementar y evaluar protocolos de protección para el servidor público denunciante con un fundamento en el marco jurídico internacional y mexicano. Obviamente con un enfoque hacia los derechos humanos y con perspectiva de género, principio de no represalia, a fin de prevenir y atender, reparar afectaciones derivadas de las denuncias de actos de corrupción, garantizando la confidencialidad de nuestros denunciantes, su seguridad, su estabilidad laboral y la reparación integral del daño conforme a las obligaciones de las instituciones públicas. En aras de ser muy claros desde un inicio cómo vamos a operar este curso, me gustaría comentarles pues que este curso consta de 7 módulos. Estos 7 módulos serán todos los martes de 11 a 1 de la tarde en modalidad virtual. Cada sesión pues tiene un link independiente que ustedes pueden encontrar en el Classroom y que se les va a estar haciendo llegar también vía correo electrónico como se hizo el día de hoy. Es importante también que ustedes conozcan que para aprobar este curso necesitamos tener por lo menos el 80% de las asistencias. Al finalizar el curso se sube en el chat un link de registro de las asistencias y también la entrega de un trabajo final que consta de una propuesta de protocolo de servidor de protección al servidor público denunciante. Y bueno, eh, les pedimos también que los que no se han registrado en un chat de información que tenemos, que es vía WhatsApp, también lo hagan. Les vamos a subir en un momento en el chat la información para que puedan registrarse. Y bueno, sin más por el momento, me gustaría cederle la palabra a la maestra Martita Elizabeth Moreno del CPC de Baja California, la cual nos va a apoyar para hacer la guía en esta primer sesión y moderadora. Adelante, Martita, te cedo el uso de la voz. Gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es muy grato presentar a nuestro instructor, el licenciado Giovanni David Maldonado Camacho. Él es licenciado en Derecho y maestro en Gestión y Políticas de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara. Se ha desempeñado en varios cargos de la administración pública, el más reciente como autoridad investigadora del órgano interno de control de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco. El licenciado Giovanni cuenta también con amplia experiencia laboral como órgano interno de control del Congreso del Estado de Jalisco y en la Dirección de Educación Superior de Jalisco. Cuenta con varios cursos y como congresos como ponentes. Como ustedes se darán cuenta, es una persona especializada con mucho conocimiento. Agradecemos mucho su presencia y el apoyo para este curso. Sin más, demos la bienvenida a nuestro instructor de la sesión número 1 del curso de protección de servidor público denunciante, hoy con el tema Fundamentos legales de la protección del servidor público denunciante. Muchas gracias, instructor, y le cedo la palabra al instructor. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿sí me escuchan todos? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Iniciamos. Bueno, primero que nada, me gustaría agradecer también la invitación por parte de la Comisión de Educación de la Red Nacional de CPC al sistema anticorrupción también del estado de Guanajuato por esta invitación. Y bueno, para no demorarnos más y entrar en materia,
como lo mencionaba ya la moderadora, iniciamos con la unidad uno, que es Fundamentos Legales para el Derecho Humano a una Vida Libre de Corrupción y la protección de los servidores públicos denunciantes. Y bueno, en ese orden de ideas y previo a entrar a la parte inicial de esta unidad, me gustaría también señalar la situación en torno a los denunciantes. Si bien es cierto, aquí está enfocado para el tema de la protección de los denunciantes, que sean servidores públicos. Sí señalar que como tal no debería de existir una diferenciación de la génesis del denunciante, ¿no? A final de cuentas, es una persona que está señalando los hechos, no lo vemos como si fuese parte dentro del procedimiento, como ya se sabe hasta que inicia el mismo. No obstante, dentro de la investigación, sí es una persona muy importante al señalar los hechos que tenga conocimiento y parte de esta aseveración, precisamente la necesidad de defender al denunciante servidor público. ¿Por qué? Porque dentro de los mismos procedimientos en cada uno de los entes públicos es la persona que está inmersa dentro de la dinámica de cada uno de ellos. Es decir, sí las denuncias ciudadanas tienen mucha relevancia, pero es siempre más importante la denuncia de los servidores públicos porque a final de cuentas son los que están dentro de las instituciones todos los días y son quienes pueden quizás ser más concisos en sus señalamientos. Es por ello que parte importante o fundamental del actuar de los órganos internos de control es poder brindarles la certeza y la seguridad de que sus denuncias se van a seguir, no va a haber represalias para ellos y que en todo momento siempre habrá una protección, ¿no? Ahora sí, ya para iniciar, desde el enfoque internacional, haciendo mención a la Convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción, específicamente al convenio de Mérida, que encontramos en su artículo primero, en el cual define la finalidad de promover la integridad y la rendición de cuentas dentro del servicio público. Asimismo, en el artículo 5, obliga a los estados a implementar políticas eficaces para la prevención, concluyendo en sus artículos también séptimo y octavo, con la obligación de contar con códigos de conducta y sistemas de integridad. Y podrán pensar qué tiene que ver esto con los denunciantes, pues en un contexto de protección mucho, en el sentido de que al promover la integridad y la rendición de cuentas, también incentiva a los mismos servidores públicos a que hagan los señalamientos correspondientes que en el uso de sus funciones pudiesen advertir. Asimismo, el implementar políticas eficaces de prevención también establece mecanismos internos de control en el cual facilita la detección de posibles faltas administrativas. Es decir, dentro de los, de los órganos internos de control, tienen que ir implementando también las políticas eficaces de prevención a través de un seguimiento correcto de los procedimientos que va a determinar que dentro de los mismos existan estas etapas en las cuales los servidores públicos puedan ir detectando si existe alguna irregularidad dentro de los mismos. Es por ello que es importante. Independientemente de eso, también dentro de las políticas eficaces implica que se debe de implementar también pues mecanismos para la correcta aplicación de la defensa a los denunciantes. Es decir, si bien la ley ya nos dice que cuando ellos soliciten el anonimato, se tiene que cuidar esta información, no obstante, pues es complicado en algunas ocasiones, sobre todo cuando dentro del servicio público denuncias una situación, pues casi siempre, y lo digo por una experiencia personal o varias, es muy común que a final de cuentas entre los mismos servidores públicos se sepa quién fue la persona que denunció, ¿no? Por el conocimiento de los hechos que se tienen de manera interna y las especificaciones en las que se presenta la denuncia. Ahora, en ese mismo orden de ideas, también en este enfoque internacional se establece la obligación de contar con códigos de conducta, los cuales a final de cuentas vienen a ser la parte instrumental al interior de los entes
en las cuales se ponen los valores, los principios y la rectitud con la que siempre se deben dirigir los servidores públicos. ¿Cómo impacta esto ya en el ámbito nacional? Si podemos cambiar de diapositiva. Ah, perfecto. Muchas gracias. Bueno, partiendo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual establece dentro de los derechos la progresividad de los derechos, es decir, que la autoridad como tal está siempre enfocada a seguir innovando en cuestión de derechos humanos en ese orden de ideas, y tal como se decía desde el plano internacional, el derecho a una vida libre de corrupción es parte de los derechos reconocidos y consagrados de los mexicanos y por lo tanto protegidos por la Constitución y obligatorio para todas las instituciones y para todas las autoridades que les corresponda. Asimismo, en el artículo 133 también habla de la obligatoriedad de cumplir con todos los parámetros nacionales e internacionales y los convenios con los que se esté inscrito, entre ellos el que ya hemos mencionado, el convenio de Mérida. Entonces, partiendo de esa situación, es como se establece que tenemos la obligación desde el mismo enfoque internacional de dar cumplimiento con esta situación y con esta protección que se le tiene que brindar a los denunciantes. ¿Cómo transferimos esto ya a una ley? Bueno, la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya es un poco más específico, enfocado al tema de la protección. Si bien es cierto, en el artículo 91 se dice que se debe guardar el anonimato, no es específico con las medidas de protección que se puedan otorgar a los denunciantes. Es decir, dentro de la ley solamente te menciona la obligación que tiene el servidor público de mantener anónimas las denuncias cuando así sean solicitadas por parte del servidor público. No obstante, como lo mencionaba hace poco, sí hay casos, muchos casos de riesgo, en los que partiendo del hecho de la denuncia, pues por los mismos procesos, por la misma naturalidad de las instituciones, es muy probable que, que termine por conocerse la persona que denuncia y que genere o pudiese generar al interior de su espacio laboral, pues complicaciones en el sentido de acoso, hostigamiento, incluso hasta la posible separación del trabajo, ¿no? Es por ello que en el mismo artículo 64, fracción tercera, sí menciona como una obligación de los órganos internos de control el mantener esta situación de la denuncia anónima cuando así sea solicitada. Asimismo, en la misma Ley General de Responsabilidades Administrativas, el artículo 123, fracción segunda, establece también que existirán las medidas de protección. Si bien es cierto, no son como tal medidas de protección, son medidas cautelares, pero a la práctica se pueden utilizar en casos específicos. Es decir, eh, por otras situaciones también que me ha tocado vivir, que he tenido experiencia, por ejemplo, cuando es una denuncia en temas de acoso, pues es probable o es seguro, de hecho, que la persona, independientemente de que solicite el anonimato, pues la persona señalada o denunciada en este caso, sí va a saber quién es la persona que presenta la denuncia. ¿Por qué? Pues por la misma situación que se va dando en la oficina, en el trabajo, en el ente, ¿no? En el espacio. Entonces, en estos casos, sí es bueno solicitar las medidas cautelares en virtud de que la falta no se siga repitiendo. Cuando hablamos de una conducta específica que está realizando un servidor público en contra de otro. No obstante, y esa quizás sea la parte un poquito más peligrosa, cuando una persona no está enfocada, o más bien
cuando la denuncia no está enfocada a actos de esa naturaleza y digamos que es una persona que tiene conocimiento de los hechos, pero, pero no está enfocado al acoso como tal, quizá queda un poquito fuera de contexto solicitar las medidas cautelares, al menos en esa denuncia. ¿Por qué? Bueno, porque a final de cuentas, recordemos que se tiene que fundamentar toda la solicitud que como autoridad investigadora le hagamos a las autoridades sustanciadoras, y en ese orden de ideas, nosotros no podríamos decir que la medida cautelar de la protección al denunciante pudiera ser para que ya no exista la repetición de este acto. Entonces ahí es cuando quizá un poquito nos obligan también como órganos internos de control y como autoridad investigadora a innovar en la manera de cómo brindamos la protección a los servidores públicos que señalan un acto de corrupción, ¿no? Y dentro de esos instrumentos, pues también se encuentran los códigos de ética y las posibles medidas que dentro del mismo se pudieran ir estableciendo. Es por ello, y conforme a lo mismo que mencionábamos anteriormente desde el plano internacional, que es muy importante sí ir estableciendo criterios, protocolos y políticas para la correcta defensa de los servidores públicos que denuncian. Es decir, por poner un ejemplo, ¿no? No estamos hablando de un acto de acoso, estamos hablando de una situación de una persona que a lo mejor, por irnos muy fuertes, ¿no? Que recibió un soborno, que recibió un dinero a cambio de una situación en el ejercicio de sus funciones, y una persona que estaba en el área, pues conoció el tema, vio el tema, entonces él presenta su denuncia, se inicia todo el proceso de investigación, pero bueno, en el momento en el que se empieza a indagar, pues el servidor público, digo, advierte que en aquella ocasión solamente había una o dos personas presentes en la oficina cuando se pudo haber hecho el asunto del posible soborno. Entonces comienza, ¿no?, a actuar de manera coercitiva ante estas dos personas, con la finalidad pues sí, de ir mermando la situación, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Nosotros como autoridad investigadora pues no hemos dado los datos o anónima, no estamos presentando a nadie el nombre del denunciante, pero por la misma dinámica de las instituciones, el servidor público señalado asume que puede ser uno de ellos y comienza con cierta actitud de acoso, ¿no?, al servidor público. En ese orden de ideas, si nosotros buscamos solicitar medidas cautelares, pues ya no podríamos fundamentarlo en la situación de que, de que no se repita la falta, porque no es como tal el punto central de la falta administrativa, sino que va más allá a la protección del denunciante. Entonces, en ese orden de ideas, y bueno, a mí siempre me gusta cuando platico con los mismos denunciantes, que a la par también contemplen presentar las denuncias propias. Es decir, nosotros como autoridad investigadora y en general como todos los miembros del sistema anticorrupción, debemos de fomentar e incentivar, en todo caso, la práctica de la denuncia de los servidores públicos, porque es donde se encuentra precisamente como lo mencionaba, la dinámica diaria, es donde observamos que son las personas que a final de cuentas están ahí, que se dan cuenta de lo que sucede, que se dan cuenta de las situaciones irregulares. Entonces, como órganos internos de control, creo que es una obligación siempre fomentar la práctica de la denuncia con los servidores públicos y por lo tanto también fomentar los mecanismos de protección. Entonces, en ese orden de ideas es que pues sí, el protocolo, los protocolos que se hagan para la protección sí deben de ser una obligatoriedad. En este caso, en Guanajuato, qué bueno que lo tienen. Tristemente, es todavía una tarea pendiente en muchos de los órganos internos de control, pero precisamente es algo que se debe de cumplir de acuerdo a los parámetros internacionales, ¿no? Bueno, les comento todavía, siguiendo con este ejemplo.
Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? La persona presenta su denuncia, nosotros guardamos el anonimato, comenzamos con la investigación, empezamos a solicitar este, toda la información que le compete a esta investigación. El servidor público nota que ya hay una investigación en su contra porque sucede. O sea, la verdad es que dentro de las leyes eh, quizás se lee muy bonito el tema de que no se entera nadie, de que nadie sabe, pero se enteran. Y se enteran, lo digo porque a mí como autoridad investigadora me ha pasado, incluso hay situaciones que se han salido de nuestras manos en el tema del anonimato de los denunciantes, porque, y lo digo ya como una experiencia personal para que ustedes también lo tomen mucho en cuenta, a través del amparo, en una ocasión nos tocó que una persona, si obtiene el expediente, nosotros le decimos a la autoridad federal que no podemos darle los documentos que solicita, no obstante, los solicita, nos previene de que tenemos que otorgarlos, los otorgamos y concluye en que la persona pues sí se da cuenta de quién fue quien lo denunció. Eh, sí hubo medidas cautelares en esa situación, se mueve a la persona de área, pero a final de cuentas, pues sí es un tema muy complicado mantenerlo así, entonces tenemos, creo, es compromiso de todos, ir estableciendo políticas para que se cumpla con esta protección. Si bien es cierto, ya hay cuestiones de faltas administrativas para la autoridad investigadora que no cumpla con esto, pero sí creo nos estamos quedando todavía muy cortos en esa parte. Entonces, en ese orden de ideas, así como lo menciona la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y ahora sí, si nos vamos al enfoque ya local, específicamente al estado de Guanajuato, hay una parte también, si pudiéramos cambiar de diapositiva, por favor. Muchas gracias. Entonces, ya en el estado de Guanajuato, la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Guanajuato contempla, tal y como se contempla en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, efectivamente la falta que le corresponde al, a las, a las autoridades que violenten la solicitud de anonimato que tienen las personas denunciantes. Y aparte, y esta situación sí me parece muy enriquecedora, es que también se puede solicitar por parte del denunciante la protección y también el acompañamiento cuando es una persona denunciante. ¿Cómo? A través del protocolo. Y ya en esta parte debe de haber una solicitud expresa, se deben de verificar efectivamente que existan los supuestos en los cuales se puede dar este acompañamiento al denunciante y, y brindarlo, ¿no? Entonces, esta parte de los protocolos, repito, es muy importante, es relevante para todos y también es considerada quizá el elemento básico para la protección que se le brinda a los servidores públicos. Ahora, en cuanto al código de ética, también el código de ética es otro de los instrumentos que al interior de las instituciones, de los entes públicos, nos sirve también para ir generando esta conducta de señalar las faltas, ¿no? Lo repito y me gusta siempre ser muy enfático en esta situación, la relevancia de la cultura de la denuncia. La cultura de la denuncia es básica, no solamente debe de estar de manera explícita en los códigos de ética, de hecho, también está desde la normativa, porque es una falta administrativa aquellos que tengan conocimiento de una falta administrativa y no la señalen en su momento. Entonces, sí es un tema a discutir, es un tema que nos queda a nosotros muy, debe ser relevante, pues es de carácter trascendental la denuncia por parte de los servidores públicos. Cabe mencionar
que dentro de los mismos mecanismos de defensa, pues sí debe de existir también, y esta es la parte en la que sí tenemos que pues señalarlo, porque no hay una situación muy concreta en la ley de cuáles son los mecanismos de defensa. Entonces, en los códigos de ética es donde toda esta situación se puede ir consolidando, así como los protocolos y los instrumentos de defensa de los denunciantes en general. Asimismo, la ley para prevenir, atender y erradicar la violencia en el estado de Guanajuato obliga también a estas instituciones a adoptar las medidas de prevención para erradicar la violencia. Volvemos a lo mismo, ¿no? Incluso la misma ley de responsabilidades administrativas también contempla el acoso y el hostigamiento como una falta administrativa. Entonces, creo, es una propuesta que siempre les hago a las personas cuando denuncian situaciones al interior de sus áreas, que aparejado presenten también una denuncia eh, de acoso. Les repito, porque en las instituciones en las que no se cuenta con estos protocolos de defensa, pues nos ayuda a nosotros como autoridad investigadora a ir generando mecanismos de protección a través de una denuncia de acoso o hostigamiento. Obviamente, cuando se pueda dar, ¿no? Es decir, si tú vas por ahí y te das cuenta de una posible falta administrativa y consideras que no hay una situación en la cual te puedan involucrar, en la cual este, puedan considerar que tú eres la persona que señala, quizá basta con que solicites el anonimato. No obstante, eh, cuando sí hay una posibilidad de que sepan que tú fuiste la persona que señaló, pues yo sí considero primero, y lo platico mucho, la verdad es que a mí me gusta mucho platicar con las personas denunciantes, los atiendo, eh, me gusta como saber cuál es la denuncia, pero no solo eso, sino el contexto del lugar, ¿no? Entonces, creo que una situación que es relevante para todos nosotros, que tenemos contacto directo con los denunciantes, es precisamente el conocer el contexto del lugar en el que están. Entonces, prácticamente en el momento de la denuncia, le digo, a ver, vamos a platicar la denuncia como es. Pero primero me gustaría que me digas, a ver, cómo está tu oficina, cómo está conformada, cómo, cómo están la línea de mandos, cómo hasta en el espacio, ¿no? En dónde se encuentra, quiénes son las personas que pueden estar ahí. Y previo a la denuncia, pues sí tenemos como una charla en el cual me gusta saber también todas las situaciones ajenas a sus funciones, pero sí pertenecientes a su contexto, que pudieran después convertirse en foquitos rojos de actos en su contra, ¿no? Entonces ya empiezan a decirme, no, bueno, yo entro por aquí, está acá, mi jefe es por aquí hay una entrada, por aquí hay otra, y aunque pueda sonar bastante ridículo, la verdad es que es importante saber todo eso. ¿Por qué? Porque eso también ayuda hasta para entender la naturaleza de la denuncia. Entonces, en ese orden de ideas, comenzamos a platicar la denuncia. Las cuestiones de acoso obviamente son específicas, y ahí sí hay sistemas más enfocados a la protección del denunciante, pero como lo mencionaba, también hay otro tipo de denuncias que a veces nos atan de manos en el sentido de la protección a través de las medidas cautelares. Entonces, bueno, platicamos, me dicen, así está conformado, fíjate que este fue el tema, yo vi esto, fui testigo de esta situación, así, así, así. Me gusta platicar si hubo otras personas presentes, si hubo... Entonces, una vez que ya tengo todo el contexto de la situación, iniciamos, ¿no? Con la redacción de la denuncia, y en ese orden de ideas, ya, después de la denuncia lo platico con él, hasta la relación que hay entre los mismos servidores públicos al interior del
de la oficina o donde se hayan señalado los hechos, porque partiendo de eso es que luego te das cuenta, les repito, porque sí sucede, que la gente ya sabe quién los denuncia. Entonces, independientemente de que tú como autoridad investigadora puedas darle el anonimato que la misma ley protege, sí, sí es importante también verificar la forma en la que puedas apoyarlos para que no exista actos en su contra, ¿no? Entonces, es por eso que en ese mismo orden de ideas, sí es cuando ya intervengo con ellos, de repente sí los vuelvo a llamar para solicitarle uno o dos datos, pero en esa cita donde me gusta darle como seguimiento a la denuncia, les comienzo a preguntar si han tenido un trato distinto, si los mismos compañeros han tenido actitudes distintas. Obviamente todo esto cuando ya empiezo a solicitar información, ¿no? Y en muchos casos me ha tocado que sí la gente lo nota. Entonces, es de que pido X o Y información y ya a partir de ahí vuelvo a solicitarle al denunciante que me ayude con ciertos datos y casi siempre utilizo esa estrategia para darle seguimiento a la denuncia, ¿no? Para darle seguimiento sobre todo al trato que él está recibiendo. Y en muchos casos sí me ha sucedido que esta persona comienza a platicarme, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que a partir de la denuncia hicieron tal o cual solicitud y no sé, este compañero, aquel compañero, pues fíjate que ya no me hablan, ya mi jefe me cambió de área, las reuniones pues ya no me permiten a mí ingresar o cuestiones de esas. Entonces, en ese orden de ideas es cuando ya comienzo yo también a incentivarlos a que presenten una denuncia en contra de las personas que en su momento estén generando conductas de hostigamiento o de acoso a su persona. Les repito, ¿por qué? Porque como tal las medidas cautelares no se pueden solicitar o si las solicitas es muy poco probable que estén bien fundamentadas para que la autoridad sustanciadora las apruebe así, porque no tienen que ver con el hecho central de la denuncia, es decir, no tiene nada que ver con la no repetición del acto que inicialmente se denuncia. Entonces, partiendo de esto, ya si veo que no hay situaciones, que todo está bien, que no están siendo objeto de ninguna conducta en su contra, pues ya, todo está perfecto, nos vamos directo, seguimos con la investigación y se va a procedimiento en caso de que así lo amerite. Pero sí es muy común que cuando el denunciante es servidor público, comiencen actitudes en su contra, por parte no solamente de los servidores públicos de su área, sino hasta de otras áreas, porque debemos de entender también el contexto y la particularidad de los entes en los que estamos. Entonces, en muchos de ellos, eh, pues aunque la persona o la denuncia que tú presentaste corresponda a un área, comienzan en otras áreas a señalarte, a presentar cierta situación ahí de comunicación, de que te empiezan a pedir las cosas distinto, de que te empiezan a hacer pesado el trabajo, ¿no? Y esto, en lugar de incentivar la conducta de la denuncia, inhibe, inhibe y pues esa es la situación precisamente que se tiene que prevenir en este contexto, ¿no? Porque si nosotros estamos incentivando al tema de la denuncia, pero también los servidores públicos observan que cada que denuncian hay conductas de este carácter y que no debemos de ignorar porque pasan y lo menciono desde la experiencia que tengo. Yo tengo siendo autoridad investigadora desde el 2017, primero en el Congreso, luego en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y actualmente me estoy integrando al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. Y yo les puedo decir que en todos los casos, o en la gran mayoría de los casos, cuando la denuncia viene de un servidor público, se sabe. Se sabe, en ocasiones no hay represalias, en ocasiones
o quizás solamente no se han señalado, pero, pero sí es común que se sepa el interior, precisamente como les digo, por la dinámica de cada una de las instituciones, porque ya saben qué oficios pasan por dónde, ya saben qué información pasa por qué personas. Entonces, en ese orden de ideas, cuando ha habido señalamientos, cuando ha habido situaciones de irregularidades, ya sea en procesos administrativos o incluso en las mismas funciones sustantivas de cada uno de los entes con los que me ha tocado colaborar, pues siempre sale la persona que ha denunciado. No obstante de que soliciten el anonimato, que puede ser también anónimas de carácter, pues de que ni siquiera nosotros conocemos a la persona, o en ocasiones sí sabemos quién es la persona, pero ellos mismos solicitan el anonimato. Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros también testamos toda la situación, nosotros damos las medidas de protección que hasta que a nosotros nos alcance, ¿no? En una cuestión documental, cuando solicitan información, siempre cuidando que no se sepa quién es el denunciante. Pero a la práctica es muy complicado a la práctica porque se sabe dentro de las instituciones los procesos que le corresponden a cada persona, las etapas de cada uno de los procesos y derivado de los señalamientos, pues saben quién fue la persona que lo señaló. Entonces es por eso que esta práctica también, o sea, no solamente las situaciones previstas en la normativa, sino creo que también es importante que las personas que estén a cargo de las autoridades investigadoras empiecen a fomentar prácticas que si bien es cierto, la ley no establece como tal, nos puedan ayudar o nos puedan servir también como incentivo a los denunciantes y también como certeza a los mismos de que sus denuncias van a permanecer anónimas, perdón, y que existirá esta protección para ellos. Es por esto que siempre solicito el seguimiento con los denunciantes, pues, seguimiento, y estar siempre atendiendo la situación en la que ellos se encuentran al interior de su ente, de su institución. Entonces, en ese orden de ideas, siempre incentivar en el caso de que se den conductas, presentar la denuncia. Presentar denuncia es el instrumento independientemente de los protocolos ya más específicos, pero sí desde la misma ley general, solicitar medidas cautelares a través de la propia denuncia que se presente por cuestiones de acoso. Entonces, siempre son cuestiones que se deben de denunciar, nosotros debemos de incentivarlo y también dentro de los mismos códigos de ética establecer ciertos procesos de protección para cuando existan denuncias, porque ojo, no todas las denuncias terminan siendo una falta administrativa como tal de las que están encuadradas dentro de la misma normativa aplicable, pero sí vemos a veces también situaciones que tienen que ver con la falta de los principios y a los valores tutelados por el código de ética, que luego a final de cuentas también derivan en un procedimiento de responsabilidad por el incumplimiento del mismo código de ética. Entonces, este tipo de cosas también son denunciables. A mí me sucedió, por ejemplo, bueno, no voy a decir en qué ente, pero sí en uno de los entes que trabajé, donde me decían, oye, fíjate que fulanita, por hacer sus funciones, de repente, entre broma y broma, te pide que la coquita y te pide que la galletita y te pide que la papita y cosas de esas, ¿no? Y el problema es que fueron varias personas me decían y me decían y me decían que yo les decía, pues presenten la denuncia, no hay problema. No, es que no quiero presentar denuncia, solamente pues ver eso, ¿no? Entonces sí hubo una situación, como ustedes saben, también la autoridad investigadora de oficio puede iniciar con este tipo de investigaciones. Inicié la investigación, pero a la hora de precisar hechos, nadie quería ya decir, ¿no? A la hora de solicitar información, ya nadie quería decir. Entonces también es complicado de esa forma. Es por ello que siempre hay que, hay que brindar la protección a los servidores públicos señalados, denunciantes, perdón. Siempre protegerlos,
y siempre, más que la cuestión normativa, que en muchas ocasiones eh, nos quedamos cortos con la protección, brindarles como autoridad investigadora la certeza y la seguridad y la tranquilidad de que van a poder denunciar sin que exista ninguna represalia en su contra, ¿no? Independientemente de las posibles denuncias de acoso, que esas por sí solas, repito, y aunque quizás reitero mucho ese tema, esas ya por sí solas tienen una protección. No obstante, cualquier otra situación que se presente, pues sí es un poco más complicada y es por ello que la existencia de estos protocolos de protección en general, pues solo, no solamente para el servidor público denunciante, sino para los denunciantes como tal, pues siempre vienen a ser una situación bastante importante al interior de los órganos internos de control, ¿no? Entonces, bueno, no sé si por ahí tenían una actividad que querían también ahí iniciar por parte del, del curso. Nada más, ¿me pueden cambiar por favor de diapositiva? ¿Sí me siguen escuchando? Sí, Giovanni, Ah, sí, licenciado, lo escuchamos perfecto y claro. Voy a darle un avance a no sé por qué no me quiere avanzar. Vuelvo a compartir, ¿eh? Permítanme un segundo porque, a ver, ahí ya ven la pantalla, ¿verdad? Ahora sí. sí. Ah, muy bien. Sí está. Bueno, en este caso, hay una actividad. Aquí sí ya me gustaría más bien, Dolores, si pudieras apoyarme. Me Sí. comentabas que podrían hacerlo en grupos. No sé. Por la cantidad de gente, si Ajá. quieres lo leemos y solicitamos opiniones, que participen alzando la mano, si te parece bien, y los vamos retroalimentando. Ok, muy bien. Bueno, eh, para, para ya concluir con esta parte, se nos ocurrió aquí un caso práctico en el cual, para que ustedes también tuvieran la capacidad de interactuar y ver desde los mismos fundamentos que ya hemos platicado, tanto el tema de la convención, las leyes como bueno, la constitución y la ley general de responsabilidades, así como el marco normativo de responsabilidades específico del estado de Guanajuato, para que ustedes también pudieran practicar este caso que denominamos la denuncia de Rodrigo, que Rodrigo es un jefe de apartamento en una dependencia estatal en Guanajuato que advierte irregularidades en una adjudicación de contratos de una empresa relacionado con el, me tapa aquí un poco, relacionado con su director general. Entonces él decide interponer una denuncia ante el órgano interno de control y solicita la reserva de identidad. Al día siguiente de presentar esta denuncia, el director general lo convoca a su oficina y le comunica verbalmente que habrá cambios en el organigrama. Entonces, en los días siguientes, Rodrigo es excluido de reuniones, de toma de decisiones, incluso su acceso a los sistemas informáticos han sido bloqueados sin notificación oficial y se le asignan tareas operativas ajenas a su cargo y a las funciones que venía desempeñando. Entonces, Rodrigo solicita formalmente al órgano interno de control las medidas de protección conforme al artículo 64 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guanajuato. Entonces, ese como tal es el caso en concreto que vamos a analizar. Y en ese orden de ideas sería las preguntas que debemos de reflexionar es ¿qué norma internacional obliga al Estado de Guanajuato a implementar medidas de protección para Rodrigo, aunque no exista en la ley estatal algo expreso sobre este tema? Y la segunda sería ¿bajo qué artículo constitucional puede Rodrigo exigir protección de sus derechos laborales y de la integridad personal? ¿Cuál es el plazo razonable en el que el órgano interno de control
debe responder a la solicitud de las medidas de protección y qué principio rector del protocolo lo fundamenta. Asimismo, cuáles de los actos descritos en el caso configuran una falta administrativa grave conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guanajuato. Entonces, no sé si quieran unos minutos para anotar y reflexionar, o por ahí si tienen estos cuerpos normativos a la mano que pudieran analizarlo. Ahí ya más bien preguntaría a Dolores cuál sería la dinámica. Sí, ¿les parece si pudiera alguno de ustedes que crea tener la respuesta, déjenles comparto a la pregunta número 1, quien pudiera alzar la mano y que nos dijera la respuesta? La primera pregunta específicamente se refiere a la norma internacional que obliga, ahorita hablamos del caso de Guanajuato específicamente, pero pues hay estados que como tal no han adecuado su normativa a temas internacionales todavía y que pudieran decir, pues no está en nuestra ley estatal no está este tema y por lo tanto pues no te aplica. Entonces eso pues es inadecuado. Nos pudieran como argumentar cuál es esta norma internacional a la cual esté en tu legislación estatal o no, estás obligado como ente a dar esta protección a los denunciantes. Si nos pudieran alzar la mano. Y veo por aquí, si me ayudan, voy hasta abajo y donde dice reaccionar en la parte inferior de su monitor, pueden alzar la mano. Y aquí tengo dos participantes. Le damos la palabra a Brenda Durán. Están abiertos los micros, Brenda, nada más con que lo actives para que puedas compartirnos. Sería la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Mm, A ver, maestro Giovanni, específicamente el convenio de Mérida, ¿verdad? ¿Es correcto? Así. Muchas gracias, Brenda. Gracias, Arturo. Vamos a la segunda pregunta. No sé si en este momento tuvieran alguna duda para ir como ampliando la información con nuestro ponente, si tuvieran alguna duda sobre el tema del convenio de Mérida, su aplicación en diferentes estados, etc. Están los micros abiertos y cedemos la palabra a los participantes. Si alguien tuviera alguna duda, que alzaran la mano. No sé, Estefía Villagómez, si quieras contestar la pregunta o tengas alguna duda. Hola, ¿qué tal? Buen día. Estefanía Villagómez, autoridad investigadora de la Secretaría de Gobierno. En relación al cuestionamiento que plantean, bueno, creo que el marco constitucional también nos establece el artículo primero. Yo también lo establecería en el artículo quinto constitucional, el derecho a, a libre trabajo. Y en relación específicamente al protocolo que tenemos para la administración pública del Estado de Guanajuato, bueno, viene un principio que habla de respeto, protección y garantía de la dignidad. En este sentido, la autoridad investigadora, aún con un criterio que la Corte estableció hace muy poco tiempo, en marzo, es el registro digital 2031-943, donde habla que las personas titulares del área de quejas, denuncias e investigaciones de los órganos internos de control tenemos la obligación de oficio de proveer sobre las medidas de protección para resguardar la integridad de las personas denunciantes de hostigamiento, acoso laboral, independientemente, ojo aquí, de que la denuncia no sea anónima. Con esta fundamentación, creo que incluso aunque la ley de responsabilidades administrativas
no lo establezca específicamente que dentro de la investigación podemos dictar estas medidas de protección, haciendo un análisis de manera armónica desde la parte internacional en la Constitución y la parte local, sí podemos establecer medidas de protección desde la investigación. De hecho, desde la Secretaría de Gobierno y desde la Secretaría de la Honestidad ya se han estado implementando este tipo de medidas de protección. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada. Vamos a alguien más, me parece que no. Vamos a la segunda pregunta. Les comparto pantalla para recordarla y dice así. ¿Bajo qué artículo constitucional puede Rodrigo exigir protección a sus derechos laborales y de integridad personal? Por ahí, si alguien quisiera alzar la mano para contestar esa pregunta. Es que no me aparece aquí. Eh, Antonio, supongo que Antonio quiere participar, pero salieron aplausos. Entonces, si gustas abrir tu micro, Antonio, adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Murillo, soy el coordinador jurídico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco y encargado del órgano de control, que se encarga de las cuestiones de órgano de control disciplinario. Ah, bueno, yo tenía hay una convención de las Naciones Unidas contra la corrupción que establece un marco para, establece medidas de protección a denunciantes. Y creo que a partir de eso, al ser México un suscribiente de esta convención, creo que a nivel internacional es, además de lo que nos comentaba la compañera Estefanía, pues es uno de los marcos de las medidas de protección. Muchas gracias, Antonio. Voy a compartir la siguiente eh, pregunta. Eh, Obviamente también por ahí ya la licenciada Estefanía nos habló del quinto constitucional y el primero constitucional y aparte pues la exposición que nos hizo ya Giovanni. Mm, Una pregunta importante, ¿cuál es el plazo razonable para que el órgano interno de control responda a estas medidas de protección? No sé si por ahí alguien tenga alguna sugerencia, algún argumento que pudiera compartirnos, por favor. Hola, buenos días. Buenos días, Bere. Eh, Adelante. yo tengo que podría ser generalmente un plazo de 24 a 48 horas. Mm, Irene, no sé si pudiera ser como específico en función de qué legislación o de qué argumento jurídico pudieras establecer esta propuesta o solamente es algo que. Mm, no tengo ahorita como el fundamento. Ujú, mm, eh, no sé, Giovanni, si tú nos pudieras aclarar el punto. Bueno, en ese orden de ideas, ¿sí me están escuchando? Sí, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Es el principio oportuno inmediato. No recuerdo exactamente, pero también se toma de la legislación penal. eh, y es precisamente que sí, el término, el plazo entre 28 y 48 horas para los casos en los que sí se requiere la protección del denunciante.
Muchas gracias. Sí, porque es bueno como aclarar. Estefanía, te cedemos la voz. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, compartirles que en relación al marco que ya dio el maestro Giovanni, la ley para prevenir, atender y erradicar la violencia en el estado de Guanajuato, en el artículo 13 referente al tipo de órdenes de protección, en su último párrafo habla de una temporalidad que pudiera aplicarse a nuestra materia de responsabilidades administrativas. Esta temporalidad es no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento que tenga la autoridad. Muchas gracias, Estefanía. Pues bueno, ya ahí tenemos un referente estatal, como es Guanajuato, que lo marca, ¿no? En caso contrario, que no hubiera una legislación local, pues podríamos también implementar la propuesta que hace el instructor como tal de 24 a 48 horas, atendiendo al principio de oportunidad. Muchas gracias. Y la última pregunta. Dice, ¿cuáles son los actos descritos en el caso que les pusimos, en el cual configuran una falta administrativa grave conforme a la ley de responsabilidades administrativas? Si nos pudieran comentar qué fue lo que ustedes identificaron, que fue como actos en los cuales pues se puede verificar que está habiendo pues intentos de hostigamiento y acoso laboral para la persona de este caso. Si pudieran alzar su mano, por favor, porque aquí no me aparecen. Les voy a volver a compartir el caso para que, por si lo... Adelante. Parece que no hay quien. Específicamente, bueno, al parecer no hay quien me suba la mano, pero aquí no identifico. Este, si nos pudiera apoyar el instructor indicándonos específicamente cuáles son los actos que podemos, describir aquí. Sí, bueno, aquí obviamente en una situación hipotética, si derivado de la denuncia que Rodrigo presenta al órgano interno de control por esta situación de la irregularidad en la adjudicación, comenta, ¿no? El caso que que se empieza a, a sentir relegado. Entonces aquí hipotéticamente podrían existir dos actos, que el primero podría ser el que deriva en una falta grave por parte de la autoridad investigadora, que es la señalada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el sentido de violentar el anonimato del denunciante. Entonces esa podría ser una en el caso hipotético que salga de la autoridad investigadora. Y bueno, el segundo también, que es la situación que, bueno, aquí ya desconozco cómo esté tipificado en otros estados, porque veo que hay gente de otros estados, pero por ejemplo aquí en el estado de Jalisco sí está como falta no grave en la ley de responsabilidades políticas y administrativas el caso del hostigamiento como tal. Si no, quizá podríamos irlo fundamentando en la violación de los principios y valores que están en el código de ética, que también constituye una falta no grave por parte de la persona que esté hostigando, puesto que esté empezando a relegar de las funciones al servidor público que haya presentado la denuncia. Muchas gracias. Este, mm, Martita, bueno, no sé si tuvieran alguna, o Martita, si hubieras identificado en el transcurso de la sesión alguna pregunta que quieras compartirnos y hacerle al Sí, instructor.
Sí, claro que sí. Identifiqué aquí dos preguntas. Una de la licenciada Estefanía Villagómez. Creo que se han ido contestando, pero sí digo las preguntas. La primera, ¿las medidas cautelares se dan en la investigación? Cuando se habló del órgano interno del control, cuando empezaba la investigación, se pone esta pregunta, que es la primera. Las medidas, insisto, y la repito, ¿las medidas cautelares se dan en la investigación? De, Adelante para nuestro instructor. ok, bueno, normativamente las medidas cautelares son en el procedimiento. De hecho, acompaña el informe de presunta responsabilidad, tiene que venir acompañado de la solicitud de las medidas cautelares. Como les mencionaba, a veces nosotros como autoridad investigadora nos toca ir innovando, ir encontrando estrategias para la defensa de los denunciantes. Entonces, en ese orden de ideas, normativamente, sí lo menciona las medidas cautelares hasta que se inicia el procedimiento. No obstante, sí me ha tocado también participar en órganos internos de control donde precisamente sustentándolo en el artículo primero y la progresividad de los derechos y también situaciones cuando son de carácter, pues sí que ponen en riesgo hasta la integridad física de las personas, se ha hecho la solicitud de la autoridad sustanciadora y previo a que se inicie un procedimiento, sí me ha tocado que se otorguen las medidas cautelares. Gracias, licenciado. Muy bien, aquí tengo otra pregunta. Es de Brenda Durán. ¿Qué sucede si la persona denunciante no solicitó el anonimato y además de señalar la posible existencia de faltas administrativas, está refiriendo que está siendo hostigada? Dice, ¿cómo la autoridad investigadora apenas ha radicado y ha iniciado la investigación? Aquí viene la pregunta, ¿a quién se solicita la medida de protección? Pues todavía no hay un IPRA y por lo tanto todavía no interviene la autoridad sustanciadora. Aclara Brenda, dice, es decir, durante la investigación a una persona denunciante que no es anónima, ¿qué medidas de protección se pueden solicitar? ¿Y a quién y con qué facultad? Les concedo el uso de a nuestro expositor. Ok, bueno, me parece que queda también contestada con la respuesta anterior. Efectivamente, dentro del procedimiento de investigación como tal, la normativa no te instruye para que puedas solicitar las medidas. No obstante, sí hay casos en los que la misma naturaleza y sustentado precisamente en principios constitucionales y en convenios, se pueda solicitar ya dependiendo de la estructura interna de los órganos, como le comentaba, a mí me tocó en su caso, y personalmente y en otras situaciones de los mismos compañeros en los órganos internos, que ya depende de la estructura, lo solicitan directamente con autoridad sustanciadora o incluso con el titular del órgano interno de control. Repito, dentro del procedimiento como tal, sí, está hasta que se promueve el informe de presunta responsabilidad, pero recuerden el artículo primero constitucional, la progresividad de los derechos, nosotros debemos brindar la protección. Como autoridad estamos obligados independientemente de que no se haya solicitado el anonimato si detectamos que puede ser una situación de riesgo para el denunciante. Gracias. Doctora, son todas las preguntas Sí. que se pusieron aquí en el chat. Muchas gracias. Yo quiero hacer aprovechando ya el micrófono. Tengo una duda y con respecto a si, vamos a decir, un servidor público denuncia el órgano interno de control, que no debería ser, pero muchas veces pues no está teniendo pues la imparcialidad que debiera en el procedimiento.
y considera que no está recibiendo pues, la protección suficiente. Es posible que ese servidor público acuda a instancias como derechos humanos previo a que tenga el dictamen. De su propia institución, es decir, no esperar a que se le notifiquen que terminó su procedimiento, sino pedir a la par este apoyo y protección del área de derechos humanos, o tendría que esperar o solamente a manejarlo en lo que le pueda proporcionar su propia organización, o a qué otro ente él podría ir a decir, aquí en mi trabajo, pues por más que yo solicite la protección, el anonimato, etc., las cosas están fatal. ¿A dónde tendría que acudir la persona? Bueno, en ese orden de ideas, claro que también los organismos garantes de derechos humanos tienen también la situación de que pueden participar. Incluso tuve conocimiento también de un caso muy similar en el cual, derivado presentan la denuncia en el órgano interno de control y a la par también presentan la queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y terminó siendo una recomendación en virtud de que sí había una afectación para esta persona. Incluso también en el ámbito penal también lo pueden hacer y también puede haber medidas de protección. Recordemos que ahorita lo que estamos platicando es sobre el órgano interno de control, pero puede ser por la vía que considere prudente solicitar esta protección en virtud del señalamiento que realice a cada una de las autoridades. Es decir, si lo presenta ante las autoridades penales, si tienen sus propias medidas de protección, si dentro de la falta administrativa o en el seguimiento de su denuncia advierte también una violación de sus derechos humanos, puede hacerlo del conocimiento de la autoridad garante en materia de derechos humanos, y cada una de estas autoridades tendrá sus mecanismos y las debidas medidas de protección que le pueden brindar al denunciante. Entonces yo sí lo recomiendo buscarle por todos los medios cuando estás en una situación de alto riesgo, y si las autoridades eh, tienen la obligación y repito, me ha tocado ver que cumplen con ella en virtud de la protección del denunciante. Muchas Gracias, gracias. perdón, doctora. Aquí tenemos dos más preguntas. ¿Es posible? Adelante, Martita. Gracias. La siguiente pregunta para nuestro instructor es, si la denuncia es anónima, ¿quién es quien se encarga de reunir las pruebas? Ok. Bueno, recordemos que la naturaleza del sistema, bueno, de la responsabilidad administrativa sancionadora es de interés social, es decir, que como tal el denunciante no es parte activa dentro del procedimiento más que para informar los datos que tenga a la mano. Corresponde a la autoridad investigadora como tal. Incluso dentro de la misma investigación, ahorita no tengo a la mano el criterio, pero hay criterios en los cuales a la parte denunciante no le permiten el acceso al expediente y tampoco puede delimitar las líneas de investigación. Tú como denunciante señalas los hechos de los cuales fuiste testigo, y aunque sea anónimo totalmente, repito, tú puedes decir, soy Juan Pérez y solicito el anonimato, o hacer un señalamiento totalmente anónimo. Entonces, en ese orden de ideas, como cualquier otra investigación, le corresponde a la autoridad investigadora delimitar las líneas de investigación y sobre las mismas ir conformando la estructura de los elementos que a final de cuentas te van a llevar al esclarecimiento de los hechos. No sé si contesté con eso la pregunta. Sí, gracias. Esta pregunta era de Mariana Urbieta. Aquí tenemos otra de Sergio Villarreal. La pregunta es, ¿las medidas de protección pueden ser de oficio sin que las pida el denunciante? Ya será optativo si las quiere o no, porque la protección es integral y general. Gracias, dice. Y claro, bueno, como lo mencionaba ahorita en la intervención, eh, hay ocasiones en las que aunque el denunciante no dimensione la situación, sí es un factor de riesgo. Entonces, como tal,
la autoridad investigadora no está obligada de oficio, pero sí es algo que debemos fomentar a que suceda. Como autoridad investigadora, sí es importante entender la magnitud de los hechos que se están denunciando, entender la denuncia como tal, platicarlo con el denunciante cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, hacerle ver el factor de riesgo que puede derivar de su denuncia y solicitar medidas de protección en virtud de lo que él decida. ¿Qué sucede? Que nosotros tampoco podemos como tal, si el denunciante no lo advierte, el denunciante no lo ve así, no siente que haya un factor de riesgo, por ejemplo, ¿cómo vas a solicitar que lo muevan si la persona no considera o no lo pide? Entonces, yo creo que más que solicitarlas, es importante concientizar al denunciante el riesgo cuando nosotros desde nuestra óptica como autoridades investigadoras lo podemos advertir. No obstante, hay otros casos en los que sí de oficio se tienen que solicitar y esa es otra situación que me tocó a mí porque en la denuncia, que si bien es cierto era contra un servidor público de este ente, eh, había situaciones que yo percibía que sí podían ser eh, peligrosas para la denunciante y vi que en el expediente previo a la denuncia ya había medidas de protección por parte del Instituto de la Mujer hacia ella, que habían cesado, cabe mencionar. No obstante, en el momento en el que la persona denuncia, eh, ahí sí me la aventé de oficio, ahí platiqué con la autoridad y aunque ella no lo solicitó, le hice ver que había una denuncia en el órgano interno de control que no tenía que ver en la situación penal, pero que sí podría derivarse también en que volviera esta situación de riesgo para ella. Y más que fundamentarlo, lo exhorté. Fue un exhorto que sí le hice a la autoridad en su momento y me parece que sí se las brindaron ya ellos en su carpeta de investigación. Gracias, serían todas las preguntas, doctora. Pues muchas gracias a nuestro ponente. Comentarles que en el chat ya pueden encontrar el link para registrar su asistencia. Les solicitamos nos pudieran apoyar para tomar la foto oficial del evento, pues ir preparándose para prender sus cámaras, pero quiero aprovechar este momento para compartirle el reconocimiento a nuestro ponente. Me parece que no se ve, ¿verdad? A ver, denme un segundo. Lo vuelvo a compartir. Uy, santo, no sé, ya me acordé que no está aquí, está acá. Este, a nombre de la Comisión de Educación de la Red Nacional de CPCs, quiero agradecer bastante al licenciado Giovanni David Maldonado Camacho, que el día de hoy pues nos regaló su tiempo como instructor del curso de protección de servidor público denunciante en la sesión de fundamentos legales de la protección de servidor público denunciante. Muchas gracias, licenciado Giovanni. Este, perdón. Y pues voy a empezar a tomar las fotos oficiales. Muchas gracias por prender su cámara. Comentarles que la semblanza de esta primer sesión, pues ustedes la van a poder encontrar presentada en Facebook e Instagram de las redes sociales de esta red nacional. Les agradecemos mucho. Pues estamos muy contentos. El día de hoy fuimos 117 personas atendiendo este evento. Agradecemos pues su asistencia el día de hoy y comentarles que
Este, nuestra próxima sesión será el próximo martes. Se les hará llegar nuevamente vía WhatsApp, pues la liga como el día de hoy, y también decirles que en el Classroom ustedes van a poder encontrar la grabación de esta sesión, así como los materiales de la misma. Muchas gracias por su atención y bueno. Si no hay algún otro tema, pues nos vemos la próxima semana. Bonito día a todas y a todos. Muchas gracias, Giovanni, por tu asistencia y muchas gracias a Martita y a todo el equipo por su apoyo por esta primera sesión. Este, a nuestra moderadora Estrella y pues a todo el equipo de la Red Nacional de CPCs que contribuyeron a hacer esta primera sesión, pues todo un éxito. Muchas gracias a todas y a todas. Bonito día. Gracias Muchas a gracias. todos.